Hola amigos, bueno, le estoy armando este video porque en los videos anteriores me habían dejado un par de preguntas que me parecieron interesantes como para poder acercarnos y seguir avanzando. Subí un par de videos de cómo presentar un libro en una editorial y había varias personas que me preguntaron cómo se registraba un libro y si no había que registrarlo previamente, de mandar a una editorial. Bueno, yo lo que planteaba en ese video es que ustedes, en el caso de una novela, no mandaran el libro completo, sino que mandaran, si es un libro de cuentos, que mandaran 2 o 3 cuentos y que le preguntaran al editor si estaban dispuestos a seguir recibiendo más material. En el caso de una novela, que le mandaran 2 o 3 capítulos y contar una sinopsis de qué va la novela, cuál es la idea que tenían ustedes de plantear en el texto. Eh, ¿Por qué me parece mejor así? Porque a veces el trámite de registro de un texto es un trámite formal que no sale, no tiene mucho costo y que va incluido en el IBSN del libro, eh, que lo hace la editorial. Y por ahí nosotros, cuando somos autores que recién estamos empezando, muchas veces cometemos, entre comillas, el error, porque es muy relativo, eh, de a veces estar pensando que si nosotros registramos ese material es como que nos estamos haciendo un bien, y muchas veces por no compartir los textos como que nos estamos cerrando puertas antes de tiempo. Entonces, por ahí la manera más fácil de hacerlo es mandar un muestrario, eh, y después, bueno, cuando eso avance y sea un material editable, sí, registrarlo como corresponde, pero eso se puede hacer cargo de la editorial. Siempre aclarando que tiene que haber un grado de confianza entre el autor y la editorial. Si nosotros ya desde el vamos no estamos confiando en lo que estamos mandando, es como que la cosa no está funcionando desde el vamos. Pero bueno, si ustedes se quieren dejar tranquilos, hay un registro de propiedad intelectual, ustedes hacen el trámite, registran la novela, los cuentos, lo que sea. Eh, pero me parece que mi consejo es, yo soy una persona que tengo 12 libros publicados y empecé publicando los textos, los poemas y los cuentos en los blogs. Entonces era una manera de democratizar la literatura. Me parece que cuando nosotros recién estamos arrancando, lo que mejor nos puede pasar es que ganar lectores, antes que estar, eh, digamos, mezquinándole eso a los lectores. Entonces, no te digo mandar una novela y regalar todo el contenido a cualquiera que puede usufructuar eso, pero a veces no pasarse de rosca con lo otro. Me parece que hay que buscar una delgada línea, un equilibrio entre eso. Me parece que es muy importante que incluso antes de publicar su primer libro la gente ya conozca sus textos. Entonces es como que ese libro ya va a tener lectores. Me parece que hay que empezar haciendo ese camino. Muchísimas veces nosotros los primeros libros los sacamos en editoriales cartoneras que directamente a veces no registran ni el ISBN del libro. Eh, pero lo que a nosotros nos importa es que ese libro circule, que haya un feedback, que haya una ida y vuelta con el lector y que nos permita empezar a tener esa devolución y poder ver hacia dónde van nuestros textos, que me parece que eso es lo que va a ayudar a profundizar en un estilo del autor. También tener ese ida y vuelta con los lectores. Muchas veces cuando nosotros queremos profundizar en la búsqueda de un estilo, bueno, eso tiene que ver de qué manera nos paramos en cuanto a la literatura. Yo les doy mi caso particular. Eh, Cuando yo empecé a escribir había como mucha gente que tenía como cierta reticencia a escribir sobre la ciudad donde habitaba, porque bueno, veía que en los localismos era como cerrarse hacia lo universal. Como que si uno escribía desde una ciudad, contando las historias de esa ciudad, es como que limitaba su literatura al ámbito de su ciudad. Entonces, bueno, hay gente que hizo un trabajo, yo por ejemplo me enfoqué a trabajar todo sobre mi ciudad, pero con una mirada a lo universal. Entonces uno puede proyectar las problemáticas que pasan en su ciudad y ver cuestiones más universales, incluso personajes que comienzan... yo siempre al revés trato de buscar que mis personajes, por más que la historia sea un poco más universal, tengan algún punto de contacto con la ciudad para que haga una referencia ahí y también tener como que los lectores de acá se reconozcan con eso, pero no perder la mirada de, eh,
lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, eso tiene que ver con una manera de ver la literatura y de una búsqueda y plantearse, bueno, yo voy a escribir desde acá. Entonces eso también me parece que tiene que ver con la búsqueda de un estilo. Hay gente que dice, no, yo quiero escribir sobre otras problemáticas, quiero escribir sobre libros que en cada propuesta de libro sea una temática diferente, un género diferente. Bueno, yo escribo poesía, he escrito novelas, publicado novelas y he publicado libros de relatos, de cuentos. Y con temáticas diversas. Pero siempre me parece que el punto en común es donde se centra mi literatura es en el lado B de lo que cuenta la historia oficial de mi ciudad. Entonces ver todos los problemas ahí. Bueno, ese es mi estilo, mi marca de autor. Entonces yo siempre voy profundizando sobre eso. Pero bueno, y eso se ve tanto en la poesía como en la narrativa. Con un trabajo fuerte sobre la oralidad, con personajes que interpretan en primera persona cuestiones que por ahí la sociedad no quiere ver, la contaminación, violencia, bueno, un montón de cuestiones. Esa es mi marca de autor. Cada uno va buscando en su camino de escritor su marca. Pero mi consejo es que primero, digamos, traten de abrir el juego, de que sus textos circulen, de publicar, aunque sea algún cuento en un blog, en su Instagram, en sus redes, o leyendo, y ver ahí qué pasa con eso. Si tienen miedo a que algún editor se quede con el material, regístrenlo, pero mi consejo es que empiezan a compartir, a abrir el juego, a probar, a golpear puertas con la gente que ustedes más tengan confianza y que también formen parte de un colectivo, que no escriban aislado, que se junten con gente a charlar de literatura, a leer, porque eso en realidad es lo que va a generar que después, digamos, formar parte de lecturas, que le inviten a leer un festival, que en esas mismas charlas o lecturas haya un editor y les ofrezca, che, fíjate que acá estamos recibiendo material. Entonces es como un montón de acciones en conjunto que tienen que hacer y que no solo se limitan a la escritura, sino de pensarse dentro de la escritura, ver sobre qué quieren escribir, pero no olviden eso. Traten de abrir el juego y que su literatura también sea conocida por la mayor cantidad de personas posible. Y eso va a incluir que a veces arriesguen un poco en cuanto a decir, bueno, le voy a compartir, le voy a dar este texto. Les voy a dar un ejemplo. Borges, cuando hizo su primer libro de poesía, hizo 300 ejemplares que pagó él mismo y cuenta la anécdota que él los dejaba en los bolsillos de los sacos de las personas que iban a una editorial conocida que tenía acceso. Entonces, cuando esas personas llegaban a su casa se encontraban con el primer libro de Borges. Bueno, él quería que sus libros llegaran a esa gente y lo regalaba el texto. Entonces imagínense que si Borges empezó haciendo eso, ¿qué nos queda a nosotros que somos mortales? Espero que les hayan servido estos tips, consejos y bueno, seguimos, cualquier cosa me consultan y seguimos manteniendo un diálogo por videos.